Dios les bendiga rica y abundantemente. Le damos gracias al Señor porque nos permite nuevamente estar con ustedes en este estudio bíblico en el día de hoy. Le damos gracias a Dios, como íbamos diciendo, por estar nuevamente con ustedes en la continuación del estudio bíblico del libro de Romanos. Amén. Gracias a Dios. Habíamos tenido una breve interrupción, pero ya estamos aquí nuevamente con ustedes para seguir con este estudio de la palabra de Dios, este libro maravilloso del libro de Romanos. Amén. Aquí en compañía de mi hermana Mirna, dándole la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Amén, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, en nombre de Mi Camino Pan de Vida, conéctese, amén, tuvimos, como dice mi hermana, unas inconveniencias, pero ya estamos aquí con ustedes, amén, para poder hablar del libro de Romanos, que va a estar súper bueno y súper interesante también. Así que quiero saludarlos a aquellos que nos van a estar viendo y a aquellos que nos van a ver en diferido, compartan esta transmisión y vamos a estar orando para presentar este tiempo. Padre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, te damos gracias por este tiempo que tú nos has regalado hoy. Señor, en este momento te pedimos, Dios mío, que tú me des sabiduría, conocimiento y entendimiento de tu palabra. Padre, para poder darla como tú nos has mandado a hacer, Señor. Padre, gracias porque sabemos que tu palabra trae medicina, Señor, trae sanidad, trae milagro, trae restauración a las vidas, Señor. Mira, aquellos que van a llegar, Señor, y aquellos que no van a ver diferido, les bendigo, Señor, y bendecimos no solamente a ellos, sino a sus familias también. Padre, en el nombre de Jesús también reprendemos todo tipo de venganza, revancha, retaliación, Señor, guarda de todo mal, de toda brujería, de toda hechicería, toma control y de electricidad, de todo. Padre, te lo ponemos en tus manos, vaya alrededor de esta plataforma y de cada una de nosotras, Señor, que estamos aquí para dar tu palabra. Padre, que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Padre, te lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí vamos a estar hablando, ¿verdad? Tú vas a dar, creo que un resumen, ¿verdad? De Romanos. ¿Cuáles hermanas y hermanos que vamos a estar hablando sobre el libro de Romanos? Amén. En la cual, Tatiana, vas a estar dando, ¿verdad? Un pequeñito resumen. Sí. Amén. Porque tuvimos un receso un poco largo, por razones ajenas a nuestra voluntad, pues hemos tenido creo que a un mes que dimos la primera clase, el primer capítulo, llegamos hasta el versículo 17 y pues estábamos hablando, amados hermanos, del libro de Romanos. El apóstol Pablo es que escribe esta carta a los romanos. Y aquí el apóstol Pablo, pues él comienza a confirmar su identidad como siervo del Señor y comienza a hablarnos a todos, a los que están, dice el apóstol Pablo, a hablar a todos los que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo siempre hacía una salutación inicial en la mayoría de sus cartas, que era como la marca de él al presentar pues sus cartas. Y el versículo 8 en adelante habla del deseo de Pablo, de visitar Roma. Ese era un deseo que él tenía mucho en su corazón. Sabemos que el apóstol Pablo no fundó la iglesia en Roma, hablábamos la otra vez, él no la fundó, pero tenía el anhelo de su corazón de poder visitar Roma, y él pues decía que estaba orando a Dios, que tenía ese deseo de verles, de comunicarse en algún tipo de don espiritual, a fin de que los hermanos fueran edificados. Él edificaba a los hermanos y los hermanos edificarlos a él también. Entonces, pero él decía que muchas veces había intentado ir, pero que había sido estorbado para tener también entre ustedes algún fruto como entre los demás gentiles, porque él se sentía comprometido con los gentiles y con los judíos. Decía él, soy deudor. Así que en cuanto a él
pensaba que ya estaba pronto pues de ir a Roma, y ahí es donde él habla en el versículo 16 de este poderoso versículo que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Entonces vamos a seguir desde el versículo 18, Mirda, en adelante, y vamos a terminar en este programa este capítulo 1 tan interesante, tan poderoso, que el Señor nos ha dado en su poderosa palabra. Quiero saludar, ¿verdad?, a la hermana Sigri. Gracias, hermana Sigri, por estar con nosotros. Gracias por compartir. Amén, gracias, amén. Así que vamos a continuar, amén, con Romanos. Amén, estamos leyendo, vamos a estar estudiando la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, y vamos a leer la culpabilidad del hombre, ¿verdad? Porque la ira, versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que evanecieron en sus razonamientos, y su corazón fue entenebrecido. ¿Hasta dónde llegó? Y profesando ser sabios, hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia, en los concupiscencias en sus corazones, de modo que deshonraron en Cristo sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas ante el Creador, el cual les bendijo por los siglos, siglos. Amén. Amén. Vamos a llegar hasta allí y seguimos con este poderoso libro, carta, epístola a los romanos. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Dios está en contra de toda maldad, de toda impiedad en este mundo en el cual habitamos, que es un mundo caído, un mundo alejado de la justicia de Dios, un mundo que le ha dado la espalda a Dios. La Biblia dice que la ira de Dios se revela en contra de todas las acciones pecaminosas, amados hermanos, de todas las acciones pecaminosas que comete el ser humano y toda la injusticia. Algunas personas piensan, Mirna, que Dios está impasible, como que Dios no ve las cosas que acontecen, como que Dios nos ha dejado solos. Bueno, ¿y dónde está Dios?, dicen muchos. ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios permite todas las cosas que está permitiendo en esta tierra? Y se le olvida al ser humano que Dios le ha dado al ser humano algo que se llama libre albedrío, esa libre capacidad de escoger, esa libre capacidad de decidir. Sin embargo, Dios nos muestra en su palabra cómo Él obra con el ser humano. Él obra con el ser humano poniéndole ese sentir, ese pensamiento en su mente y en su corazón para no hacerlo. Hablábamos de Caín. Decíamos en la palabra que Dios le dice a Caín: mira, el pecado está a la puerta, pero no hagas lo que estás pensando hacer. O sea que Caín tenía la capacidad de elegir si cometía o no lo que él estaba pensando en contra de su hermano Abel. La decisión era de Caín, pero Dios le estaba diciendo: no lo hagas. Pero había un enemigo también que estaba diciéndole a Caín: hazlo. Y el hombre ha vivido en esa batalla desde su caída. ¿A qué voz obedecer? ¿O obedecemos a la voz de Dios? ¿Obedecemos a la voz de la serpiente? El hombre siempre ha sido más propenso a obedecer la voz de la serpiente, pero eso no significa que Dios no siga tratando con el ser humano. Pero Dios va a respetar siempre el libre albedrío que Él mismo le dio al ser humano para escoger.
Entonces, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está anuente de toda injusticia en esta tierra. Dios está anuente de que existen personas en esta tierra, lamentablemente, que son los detenedores de justicia, son los que ponen obstáculos para que la justicia de Dios no se cumpla, para que no se haga justicia en la tierra. Son la cizaña de la cual hablan las Escrituras. La Biblia dice que el reino de los cielos, el reino de Dios es como un hombre que sembró semillas, sembró trigo, pero vino el enemigo durante la noche cuando los hombres dormían y sembró cizaña. Al día siguiente se vio creciendo la cizaña junto al trigo y preguntaron, ¿quién hizo esto? Yo nada más sembré trigo, pero ¿qué pasa? El enemigo sembró cizaña. Dijo, un enemigo ha hecho esto. Y hay personas en esta tierra que son cizañas, son siembras de Satanás en esta tierra, para poner obstáculo a la obra de Dios, para poner obstáculo a la palabra de Dios, para poner obstáculo a lo que Dios ha establecido, la justicia de Dios. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque lo que de Dios se conoce, Dios lo manifiesta. Dios siempre ha sido un Dios de manifestación. Dios no es un Dios que se esconde. Dios no es un Dios que creó al ser humano y se fue a pasear bien lejos y dijo, defiéndete allí. La Biblia nos muestra y nos revela que en el libro de Génesis, Dios solía descender a la tierra para hablar con Adán y Eva. Dios solía descender todas las tardes para hablar con Adán y para hablar con Eva, porque Dios quería revelarse, Dios quería manifestarse a la vida de ellos. Dios quería que el hombre, Adán y Eva, los conocieran. Entonces, lo que nosotros conocemos de Dios, los seres humanos, porque Dios así lo ha manifestado, Él se manifiesta, porque las cosas invisibles de Él, escuche, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, el ser humano no tiene excusa de decir que no creo en Dios o que no existe Dios, porque las cosas hechas de este mundo nos dan a entender de que Dios existe. Dios se manifiesta por medio de su creación. Nosotros podemos entender las cosas invisibles por medio de las cosas visibles que Dios creó. Por medio de las cosas hechas son entendidas, de modo que el hombre no tiene excusa. Usted sabe cuántos científicos han llegado a ser cristianos por el estudio de la creación del Señor. Muchos de ellos eran ateos, pero el hecho de estudiar la creación de todo lo que se creó, todo el universo, lo que ha sido creado, ellos han tenido que llegar a la conclusión de que definitivamente Dios existe, que definitivamente hay un Dios, que eso de que todo salió de la nada y ocurre de la nada, eso no tiene lógica, ni en nuestra vida natural, ni mucho menos en la espiritual. Usted está sentado, puede ser en una silla, en una hamaca, en un sillón ahora mismo. Usted no puede decir que ese sillón surgió de la nada. Usted no puede decir que ocurrieron una serie de acontecimientos que hicieron que ese sillón se juntara todo y todos la madera y el tapiz y todo junto. Después de mucho tiempo, el sillón se formó. No, ese sillón fue creado o fue formado por alguien lo construyó, alguien lo diseñó. Eso nos dice nosotros el sentido común. Entonces nosotros tenemos que entender que al igual
Y las cosas que nosotros vemos que son hechas por el ser humano, las vemos y sabemos que fueron hechas, aún las cosas que vemos en la naturaleza, el universo mismo, la naturaleza misma, el espacio sideral, la atmósfera, la naturaleza, todo muestra, Mirna, que existe un Dios. Amén, así es. De modo que Pablo está diciendo, no tienen excusa. No tienen excusa de decir, ay, yo no sé quién es Dios, o yo no creo en Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, Pablo está diciendo, ellos saben, el ser humano sabe que existe un Dios. Y es que todo ser humano desde el principio, desde el inicio, siempre ha tenido una noción de que debe existir un ser superior. Y desde el inicio, el ser humano se ha ido a la adoración de algo. Porque Dios ha puesto en el corazón del ser humano esa tendencia a adorar, a que debe adorar algo. Tiene que adorar, pero muchas veces, ¿verdad? Lo que el hombre adora no es el verdadero Dios. Adoran al palo, adoran a imágenes de animales, adoran todas las cosas que no son Dios, excepto al verdadero Dios. Porque el hombre tiene esa tendencia, él sabe en su interior, eso lo ha puesto Dios, que él tiene que adorar algo, que él tiene que adorar algo que es la divinidad, que es Dios, aunque no sabe quién es Dios, aunque no conoce a Dios, él tiene esa tendencia en su corazón. Pero dice la palabra de Dios que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, o sea, son malagradecidos. Porque habiendo entendido por la naturaleza, habiendo entendido por las cosas hechas y creadas que existe un Dios, no le agradecieron a Dios, no lo glorificaron, ni le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos humanos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuántas veces, amados hermanos, no vemos personas que insisten en creer y en decir, Dios no existe, soy ateo, soy gnóstico o agnóstico, o toda clase de cosas que inventan para no ser agradecidos con Dios, para no glorificar a Dios? Cuando las cosas van bien y salen bien en esta tierra, no le dan gloria a Dios. Pero cuando salen mal quieren culpar a Dios. Así es el ser humano. Es que lo que pasa, Tatiana, es que el hombre siempre ha querido ser independiente de Dios, separarse de Dios. Siempre ha querido separarse de Dios, siempre ha querido ser independiente de Dios. Y existe un Dios. Por eso tú ves esto que estamos viendo hoy en día, los movimientos que estamos viendo hoy en día de ateísmo, ¿verdad? De personas que no creen en Dios, pero sí creen en ocultismo, y sí creen en brujería, pero dicen que son ateos. O que dicen que son ateas, porque como tú estás diciendo, ellos saben que Dios existe, pero su mente se entenebrecieron a querer adorar a lo que Dios ha mandado en su palabra. No es Dios. Ajá, que Dios ha mandado que no adoren, porque Él es espíritu, y lo que adoran, tenemos que adorar un espíritu y en verdad, Diana. Entonces eso es lo que estamos viendo hoy en día, la oscuridad y tinieblas que estamos viviendo hoy en el mundo entero, un mundo sin Dios, un mundo sin la presencia de Dios, tiene a un mundo que va de decadencia, ¿verdad? Va de decadencia en decadencia. Va de mal en peor. O de mal en peor. Y es así como estás diciendo. ¿Y de dónde le viene eso, Mirna? De Satanás. Él fue el primero en que planteó a los ángeles del cielo la posibilidad de vivir independiente de Dios. Y engañó a esos ángeles diciéndoles que era posible vivir independiente de Dios. Mire qué malagradecido este ángel. Dios lo crea más hermoso que todos los ángeles que Dios había creado. Dios puso música en él y los puso enfrente para que él se encargara de todas las contrataciones. Y él se envaneció en su corazón, queriendo ocupar el lugar que no le pertenecía, porque por más hermoso que él fuera,
Él solamente era un ser creado. Dios siempre va a ser Dios, porque a Dios nadie lo creó. Él no tiene principio, Él no tiene final. Por eso Dios es el único ser en el universo que es eterno. Nosotros somos inmortales. Los ángeles son inmortales, porque tenemos un principio y no tenemos fin. O sea, pasaremos la eternidad con el Señor o alejados del Señor. Pero tuvimos un principio, todo de Dios para abajo fuimos creados. El único que no fue creado fue Dios. Entonces Él le vendió la idea a los ángeles diciéndole, mira, pero podemos vivir independiente de Dios. Podemos vivir sin Dios, no necesitamos a Dios. No tenemos que vivir bajo su tutela. Bueno, tiene por eso está ocurriendo hoy en día en este Sí, grupo, él viene en del países que estamos viendo que no creen en Dios, que se está viviendo un tiempo de ateísmo, un tiempo de independencia, que tú puedes hacer con lo que como te da la Sin gana, Dios. vivir como te da la gana Sí. sin Dios. Eso lo estamos viendo. Igual pasó con Adán y Adán y Eva, que Satanás le dijo a Adán y Eva, come el fruto, porque si tú comes el fruto, tú vas a saber que vas a ser como Dios, vas a saber Hay una bien, diferencia entre el bien mal. y el mal. Pero lo que estaba haciendo Satanás era que el hombre se alejara de Dios y viviera una vida de independencia sin Dios. Entonces es lo que estamos viendo hoy en día. Y esa es la razón, Ujú. o una de las razones por la cual el infierno existe. Ujú. Porque el hombre y el diablo, el enemigo, tú quieres vivir sin Dios. Entonces, vivir sin Dios es vivir sin belleza. Ujú. Vivir sin Dios es vivir sin paz. Vivir sin Dios es vivir sin luz. Ujú. Vivir sin Dios es vivir en angustia, en persecución, En desorden. en tortura, en maldad. Ujú. Entonces, En el inmoralidad. infierno es el lugar donde tú puedes vivir sin Dios. Porque déjame decirte, hay un engaño grave. Ujú. El engaño, así como Satanás engañó y logró engañar a la cuarta parte de los ángeles. Así ha engañado al ser humano, haciéndole pensar que puede vivir sin Dios y que puede vivir dándole la espalda a Dios. Cuando venga el anticristo, ¿verdad? Va a hacer su obra, y una de las obras que él va a hacer es hacerle creer a la humanidad que pueden vivir independientes de Dios, que pueden subsistir sin Dios, no entendiendo el ser humano que Dios le ha dado todo, la atmósfera que respira, el aire que respira, la naturaleza, todo el fruto de la naturaleza, todos los alimentos, todo lo que produce esta tierra, lo produce porque Dios así lo ha establecido y proviene de Dios. Entonces, el ser humano, al igual que el enemigo, quiere vivir los beneficios o con los beneficios de Dios, pero sin Dios. Y eso es imposible, porque Dios es la fuente de todos esos beneficios. Y si le damos la espalda a Dios, si el hombre le da la espalda a Dios, entonces le está dando la espalda a la vida, le está dando la espalda a la luz, le está dando la espalda a la bendición, le está dando la espalda a todo lo bueno y abrazando todo lo malo que pueda abrazar. Entonces dice la palabra de Dios, profesando ser sabios se hicieron necios. Sí, porque muchos creen que son sabios. Hay muchos profesores universitarios, gente muy estudiada, ¿verdad? Con mucho PhD y con mucho doctorado, con muchos que dicen, nosotros sabios somos, pero la Biblia dice que son necios. Porque dice el necio en su corazón que no existe Dios, que no hay Dios. Son necios, profesando ser sabios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. O sea, Dios no se corrompe, Dios no tiene principio, Dios no tiene final. Dice, en semejanza de imagen de hombres, que esto lo estamos viendo hoy en día. corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Hoy día el hombre adora todas esas cosas y las hace llamar su Dios. Es tanta su ceguera, su entenebrecido. Es tanto las tinieblas que tiene en su mente y en su corazón que no se da cuenta que él mismo hace las imágenes y luego él mismo se arrodilla ante esa imagen y dice, tú eres mi Dios. ¿No es algo ridículo?
El hombre hace imágenes de hombre corruptible, imágenes de aves, imágenes de cuadrúpedos, imágenes de reptiles. Hay lugares en esta tierra donde adoran a la vaca, la vaca. Ellos se están muriendo de hambre, pero no tocan una sola vaca, amados hermanos. O adoran al mono, o adoran a algún tipo de imagen. Prefieren, estas cosas son perecederas, son corruptibles. Pero, en permiso, la Patricia del Carmen Salazar dice que ya no entiende nada. Lo que pasa es que entraste un poco tarde, pero estamos con el libro de Romanos. Romanos 1 en adelante es ahí donde estamos nosotros estudiando el libro, Patricia. Y comenzamos del versículo 18 y estamos hablando acerca, estamos en el versículo 23, donde la palabra de Dios dice, te animo a que busques la palabra, y dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes. Entonces eso es lo que el hombre ha hecho, y en el tiempo final, en el tiempo de la gran tribulación, vamos a ver la consumación de la idolatría, donde la Biblia dice que se va a construir algo que se llama la imagen de la bestia, y la gente va a seguir a adorar a esa imagen y va a rendirle culto a esa imagen. O sea, el clímax de la adoración a lo que no es Dios lo vamos a ver, bueno, los que se quieran quedar en el tiempo de la gran tribulación. Entonces el ser humano siempre, como habíamos dicho, amados hermanos que están aquí escuchándome, siempre tiene esa tendencia de adorar algo, de buscar, porque Dios ha puesto eso en el corazón del ser humano. Lo único que como el hombre tiene la mente entenebrecida, en oscuridad, lo que busca adorar no es al verdadero Dios, sino que construye sus propios dioses. Construye sus propios dioses con formas o semejanza de imágenes de hombre corruptible. Eso dice la palabra. Hombre corruptible significa que el hombre nace, crece, envejece, muere, se corrompe, de aves que Dios creó para que nosotros las subyugáramos, o nuestro sustento, de cuadrúpedos, de reptiles. Eso es lo que el hombre utiliza dirige su mirada para adorar, amados hermanos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra poderosa de Dios. El versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, como no quisieron adorar al verdadero Dios, y se fueron y prefirieron hacer sus propios dioses, como ellos quisieron hacer, adorando a las criaturas antes al creador de las criaturas. Entonces dice que Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Todo este pecado que hay en la tierra es por causa de que el hombre no quiere adorar al verdadero Dios. Yo puedo decirte, Tatiana, que detrás de las imágenes la Biblia dice que se mueven son demonios. Exactamente. Eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día, la corrupción que hoy vemos en el mundo entero por esta situación de estar adorando imágenes, gente que se arrastra por las imágenes, que le ofrecen, ¿verdad?, fruta, le ofrecen plata a las imágenes, cuando la Biblia nos habla que Dios condena, Tatiana, las imágenes, que Dios no quiere que nosotros hagamos imágenes, y nos vamos más profundo, gente que adora a Satanás. Exacto. Cuando el único que debemos adorar, Tatiana, es a Dios, al Dios Todopoderoso. Y es que en el fondo, el que está detrás de todas estas cosas buscando adoración es Satanás. Camuflajeadamente, él está detrás de todas estas cosas, de todas estas prácticas del ser humano, y los guía a esos rituales, porque él sabe que en la mayoría de los casos él no se puede aparecer tal cual es y decirle a la gente, adórame, porque mucha gente va a decir, oh no, que esto está feo, horrible, qué horrible es esto. No, pero él busca la manera que la gente, aunque no lo sepa o sabiéndolo, lo adore a él. Él quiere adoración, no siendo él Dios. Y entonces pone en el corazón del ser humano adorar lo que no es Dios. Y dice la palabra de Dios que
porque el hombre ha decidido no adorar al verdadero Dios, aquel que hizo los cielos y la tierra. Dios entrega a ese hombre a la inmundicia y vive en las concupiscencias, sus propias pasiones bajas, las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Escuche, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, no quiero adorar al verdadero Dios, no quiero seguir al Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra. Yo quiero crear mi propio Dios y adorar a Dios a mi forma, a mi manera, como yo quiera, al Dios, entre comillas y con D pequeña, que yo quiera adorar. Dios los entrega las concupiscencias de sus corazones. Y dice que Dios permite que estas personas deshonren sus propios cuerpos. ¿Cómo? Mire lo que dice el 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. Porque cuando nosotros hacemos imagen de otro ser humano, de un ave, de un reptil, de un cuadrúpedo, el hombre, para adorarlo, estás adorando a las criaturas que Dios creó. No al creador de las criaturas, sino a las criaturas que Dios creó. Que le da entrada a espíritus inmundos. Claro que eso abre puertas a espíritus engañadores, ¿sí? A demonios, porque eso lo dice la palabra en el Nuevo Testamento. Dice que detrás de estas imágenes están los demonios, y es que tiene que haber algo, porque si no la gente no lo siguiera. Tiene que haber algo detrás de estas imágenes, porque detrás de estas imágenes hay demonios. Si no, la gente no lo siguiera, porque algo hacen esas imágenes. Cuando les piden, cuando le prenden vela, cuando le hacen peticiones, cuando se le arrodillan, cuando le hacen votos. Muchas personas dicen, ay, yo recibí milagros, recibí sanidad, ay, Dios me contestó, a mí me funcionó. Claro, algo tiene que ocurrir, porque si no ocurriera, la gente se desanimaría y no, yo no voy a adorar esto, o no voy a seguir esto, porque nunca pasa nada, nunca ocurre nada. Pero como detrás de estas cosas no está Dios, está el enemigo, Dios permite que, o el enemigo pues se manifiesta de esa forma para engañar y desviar a la gente. Y dice el versículo 21, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Deshonraron sus propios cuerpos. Y ahora vamos a ver cómo deshonran sus propios cuerpos. Vamos al 26 hasta el 32. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Estamos en Romanos 1, versículo 26. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hay algo interesante esto es tremendo, porque muchas veces no asociamos o ligamos ciertos pecados con el pecado de la idolatría, pero la palabra de Dios nos está hablando claramente, amados hermanos, que hay pecados que tienen que ver altamente, están ligados al pecado de la idolatría. ¿Cuáles son esos pecados? Mire, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres
cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Estamos viendo hoy en día. Mire, mujer con mujer, hombre con hombre, eso es contra naturaleza, así lo llama la palabra de Dios, en contra de lo que Dios ha establecido como normal y natural. Es que un hombre se una a una mujer y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero la Biblia está hablando de que por causa de que el hombre de manera antinatural ha comenzado a adorar lo que no es Dios, así Dios ha permitido, esa puerta ha sido abierta por el mismo hombre para que se abra y ha permitido la entrada de esos espíritus inmundos, de lascivia, la Biblia dice, de concupiscencia, de homosexualismo y de lesbianismo, amados hermanos. Esto, la palabra de Dios nos habla que está íntimamente ligado con el hecho de que el hombre le ha dado la espalda al verdadero Dios y ha preferido adorar a las criaturas antes que el Creador. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pues esto Dios lo entregó, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, las mujeres dejaron de querer estar con un hombre para querer quedar con otra mujer igual que ellas. Y no estamos viendo hoy en día. Hoy estamos viendo una proliferación terrible de esto. Y de igual manera dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí la retribución debida a su extravío. Mire, muchas veces usted escucha gente que se dice cristiana, que se dice que tener una base cristiana, de decir, no, pero nadie puede meterse con eso. Si esa persona es así, es que Dios la creó así. Es que Dios la mandó a este mundo así, esa es cuestión de cada cual y nadie se puede meter en eso. Ese tiene que ver con la vida de cada cual. Mentira del diablo, mentira de Satanás. Eso no es así, no es verdad. Dios creó al hombre bien y lo creó de la manera correcta para que el hombre tuviera su mujer y la mujer tuviera al hombre. No es la voluntad de Dios esto, pero ya vemos el origen, de dónde viene. Dios está hablando que este pecado en especial viene, amados hermanos, de la desobediencia directa del hombre, de querer adorar lo que no es Dios, antinatural. Por lo tanto, un espíritu antinatural lo toma para hacer lo que no conviene, amados hermanos. Y entonces hombres con hombres, mujer con mujer, y quieren hacer pensar que eso es normal, que eso es natural, hay que respetar. Usted escucha a mucha gente diciendo, no, hay que respetar. Hay que respetar la preferencia de cada cual, o a quien cada cual quiere amar. Amado hermano, tenemos que respetar primero a Dios, tenemos que respetar su palabra, tenemos que respetar lo que Dios dice. Dios no creó al ser humano así. El creador del universo no creó al ser humano de esa manera para que estuviera en ese tipo de prácticas antinaturales, amados hermanos. Y la preferencia ahora más profunda, ahora que hay mujeres que gustan de niños que gustan de mujeres, la pedofilia. Podemos ver eso de la pedofilia que lo estamos viendo, que sea prolífero. Eso tiene que ver con inmundicia, eso tiene que ver con la desobediencia, tiene que ver con la rebeldía del hombre. Y pero ¿por qué está proliferando estas cosas de ancianas con gente más joven? Eso son inmundicia, eso son cosas que no agrada a Dios. Estaba viendo yo un video hoy, de un video, Tatiana, que te vas a espantar. El video era de una mujer que era una maestra, no me acuerdo si era en Francia, no recuerdo. Y ella sé que salió en TikTok y dice que el video ya lo borraron, lo quitaron. Yo traté de ponerlo para ver si salía como que ella estaba hablando, pero lo quitaron. Y ese video ella estaba hablando que ella sentía mariposas con un niño de 4 o 5 años, que ella está dándole clase a este niño.
o que ella está cuidando a este niño. Y ella decía que ella sentía algo especial, que ella sentía maripositas dentro de su cuerpo. Una mujer de edad, le estoy hablando, no era tan vieja, podía ser como de 30 y pico por ahí, 40 y pico, algo así más o menos. Y ella decía que ella sentía atracción a un niño de 4 o 5 años, Tatiana. O sea, que ella, cuando el niño le hablaba a ella con cariño, ella sentía cosas por el niño. Tanto así que la gente se asustaron y sacaron uno, que borraron el material, lo quitaron. Y 2, que a ella la iban a investigar, que muchos padres iban a sacar a sus hijos, ¿verdad?, de ese lugar donde ella está dando clase. Y eso son inmundicia. Eso son cosas que no agrada a Dios, Tatiana. La pedofilia, la zoofilia, todas estas cosas, esos son espíritus inmundos que tienen que ver con el espíritu de Asmodeo, que tiene que ver con Asmodeo, que tiene que ver con ese espíritu que es antinatural, Tatiana, que estamos viendo hoy en día y que lo estamos viendo que se está proliferando en el mundo entero. Y lamentablemente, hermana Blanqui y hermanos que me están escuchando, el ser humano está atado a esos espíritus y necesita ser libre. Y claro que oramos, claro que intercedemos por cada persona, cada ser humano en esta tierra, para que sea libre de todas estas prácticas, amados hermanos. Pero aquí en el libro de Romanos estamos viendo el origen del porqué. La proliferación de estos espíritus inmundos es tan vieja como la misma desobediencia del ser humano. Por eso lo vemos bien tempranito en la Biblia con Sodoma y con Gomorra, porque la idolatría va unida, íntimamente relacionada con estas prácticas, dice la Biblia, de concupiscencia y de inmundicia. Porque así a la hermana Blanqui, lo llama la palabra por compartir. Amén, hermana Blanqui. Gloria al Señor. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Entonces dice, y de igual manera también los hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Amados hermanos, ¿cuántas de estas personas no están con enfermedades? ¿Cuántas de estas personas no están, amados hermanos, con situaciones mentales, emocionales y todo lo demás? ¿Por qué? Porque reciben lamentablemente la retribución debida a su extravío. La Biblia dice que no es la voluntad de Dios que el hombre se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Dios lleva más de 2000 años llamando al arrepentimiento por medio de su iglesia, por medio de su pueblo. Dios tiene los brazos abiertos para cada persona que quiera volverse a Él. Él no rechaza a nadie. Él quiere que nosotros nos volvamos a Él. Yo siempre le digo, Dios te ama a pesar de las malas acciones del ser humano, a pesar de cómo es el ser humano. Dios lo ama y lo quiere cambiar, sí, lo quiere transformar. Y dice la palabra del Señor, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Por eso a ninguno de nosotros nos debiera de sorprender muchas veces las opiniones de aquellos que dicen eso no es nada, eso es normal. Dice, tienen una mente reprobada, una mente que no es la mente de Cristo. Aquellos que dicen eso no es nada, cada uno con su gusto, cada uno con su tendencia, cada uno tiene el derecho a vivir como le da la gana. Mentes reprobadas que producen razonamientos reprobados que van en contra de la palabra de Dios. Dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad. O sea, aquí estamos viendo, amados hermanos, las características del hombre que no adora al verdadero Dios.
La característica del hombre que ha decidido hacer sus propios dioses y adorarlos a su propia manera y vivir de la forma como a ellos les da la gana. No lo digo yo, podemos buscarlo allí, busque Romanos capítulo 1. Dice, estando llenos de toda justicia. El ser humano, cada vez que nos acercamos más a los últimos tiempos, es más injusto cada día. No le interesa hacer justicia. Aún los que dicen que han tomado la decisión de ser jueces y abogados y todo lo demás, pervierten muchas veces el juicio, pervierten muchas veces la justicia, dándole el castigo al inocente muchas veces y dejando libre al culpable. Tantas cosas estamos viendo hoy día. Injusticias. Gente que le quita el marido a otro, que le quita la casa, sus posesiones, que los echan a la calle. Hombres que echan a la calle a sus esposas con sus hijos porque se encontró o quiso casarse con una nueva mujer ahora y ahora le estorba a su esposa y sus hijos y lo echan afuera. Gente que es injusta. Dice la palabra de Dios, están llenos de toda injusticia, están llenos de toda fornicación, ¿verdad? Y cuando hablamos de fornicación, hablamos de todo lo que tiene que ver con inmundicia sexual, lesbianismo, homosexualismo, bestialismo, pornografía, masturbación, toda clase de prácticas inmundas, fornicación, adulterio, perversidad. El ser humano cada vez se vuelve más perverso. Me contaba mi hermana que un muchacho, un hombre, le cortó las dos manos a su pareja. Y que para que ya no vea más, para que no se metiera más al celular. No se metiera más en el celular y le dio un machetazo en la cabeza. Y tantas cosas nosotros vemos, amados hermanos, horribles. El carro a otro. Horrible. Gente que le tiró el carro encima a otra persona. A la mujer, y así estamos viendo la perversidad y los abusos. Y cada vez aumenta más la perversidad. Mira la muchachita que yo estaba orando por ella, la muchachita en Irán. Los jóvenes que estaban protestando en este país. Porque yo no entiendo cómo puede este país ser parte de la Unión, de la ONU, de estos países, y estos países no le dan ningún tipo de sanción, porque estos muchachos estaban protestando en las calles. Miren, el muchacho era de la lucha libre, campeón de lucha libre, lo mataron, lo asesinaron. Había otro que era deportista, y hay una que la agarraron en la calle con su mamá, una muchachita jovencita, que la van a matar y ejecutar, pero primero la van a violar, porque dicen que si ella la matan y es virgen, según la creencia de ellos, ella se va para el cielo, así que como ellos no quieren y ella no es merecedora de eso, entonces primero la violan y después la matan. Una muchachita jovencita, eso está ocurriendo hoy día en este mundo. Estamos viendo toda clase de atrocidades y nadie dice nada, nadie hace nada. En afecto natural. Toda clase de perversidades, amados hermanos. Personas que le echan combustible a otra y la prenden en fuego, que matan, que asesinan, que roban. Mira el caso que yo vi de una madre que tiene otros hijos, pero tiene una niña de 7 meses y por plata y por dinero le decía a los hombres que tuvieran relaciones con la niña de 7 meses. Qué cosa más horrible. Y la agarraron para meterla presa. Entonces, estamos viendo gente sin afecto natural. Sin afecto natural, Tatiana. Esto está acá ya. Horrible, amados hermanos. Lo que estamos viendo. Los homicidios, los asesinatos. Avaricia. Gente que todo lo que hace es por dinero. No le importa a quién hace daño, a quién molesta, a quién matan, a quién perjudican. Avariciosos. ¿A quién le quitan la plata? ¿A quién le quitan la herencia? ¿A quién le roban? ¿A quién le hurtan? Venden su alma al diablo por dinero. Avaricia, y se están llenos de avaricia, están llenos de maldad. Gente que se levanta para hacer lo malo, para ver a quién roban, a quién le hacen daño, a quién asesinan, a quién matan. Aquí donde vivimos todos los días hay un muerto. Todos los días matan a alguien.
La Biblia dice que esas son características de la gente que vive sin Dios y de espalda a Dios. Dice, llenas de envidia, envidiando lo que tiene otro, queriendo tener lo que otro tiene, queriendo tener el marido de otro, el carro de otro, la casa de otro, el trabajo de otro, el cabello de otro, la mujer de otro, amados hermanos, de otro. Homicidios. Todos los días matan a alguien, contiendas, peleas, discusiones, engaños, mentiras, manipulaciones, malignidades. Es lo que está diciendo Blanqui, dice, porque dice que el amor de muchos se ha enfriado. Amén. A causa La de Biblia la lo dice. maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso dice la palabra de Dios. Y esto es lo que nos dice el libro de Romanos, dice. Contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Eso resume todo. Aborrecedores de Dios. Detestan a Dios. Hay gente que odia a Dios. Hay gente que no ama a Dios. Hay gente que usted ve cómo hablan de Dios, lo aborrecen. Injuriosos, soberbios, altivos, que no saben que con solo Dios mover el dedo más pequeño, ellos pueden quedar sin aliento. Pero son altivos, son injuriosos, inventores de males, inventan toda clase de maldad para hacer mal. Ahora está de moda, ¿verdad? Robarle a las personas por medio de las redes sociales, por medio del celular, por medio de... Inventan males que antes no existían. Ahora la persona le hackea su cuenta, le hackean su cuenta de Facebook, de Instagram o de WhatsApp. Inventores de males. Tatiana, y hablando de esto de inventores de males, estaba leyendo, ¿verdad? Creo que fue en Canadá, donde están animando a las personas, ¿verdad?, que se puedan autoeliminarse. Hay de lo que se llaman, ¿cómo se llama? Asistido. De lo que es asistido. No, primero era la eutanasia. Eutanasia es una cosa y muerte asistida. Muerte asistida, sí, muerte es asistida es otra. Que la eutanasia son enfermeros, doctores que ellos te dan algo para que la persona se muera. Acá, y la asistida es que tú misma puedes, tú misma persona tomarte medicamentos. Y sí, eso lo estamos viendo en Canadá, que las personas que son mayores de edad, ya lo aprobaron esa ley, que ya son mayores de edad, si tienen un problema emocional, psicológico, está pasando por una depresión, una tontería, está pasando una enfermedad grave, ella puede ella misma autoeliminarse o que la autoeliminen. Tatiana, esto está horrible. Inventores de males. Inventores de males. Inventores de males, Mirna. Dice desobediente a los padres. Parece ser que el Señor está hablando que van a ver ese aumento de jóvenes desobedientes. Por eso los padres tienen que estar orando por sus hijos. Jóvenes desobedientes que van a querer hacer su voluntad, que no van a querer hacerles caso a sus padres, que no van a querer respetar a sus padres, honrar a sus padres y a sus madres. Dice, necios, desleales, necios como aquellos que dicen que Dios no existe. No existe Dios. A pesar de que estoy viendo la evidencia con mis ojos, pero no, yo decido decir que Dios no existe. Son desleales, infieles, ya no respetan. A veces usted ve, le da tristeza a uno en el corazón ver historias de parejas que tienen 30, 40 años de casados que le son infieles a su pareja, a su esposo, a sus esposas, después de tantos años de casados, amados hermanos. Dice, desleales, sin afecto natural, gente que son capaces de hacer daño, matar sin ni siquiera
ningún aspaviento, sin ni siquiera con una indiferencia única, psicópatas, amados hermanos, no tienen afecto natural, no tienen sentimiento, no tienen remordimiento, no les remuerde la conciencia para nada, ellos están como si no hubiesen hecho nada. Estamos en los últimos tiempos, así es, amada hermana Blanca, y hackean las tarjetas de crédito para quitarle a la gente lo poco que tienen en sus cuentas de banco. Y le dice que allá en Ecuador los ladrones cogen las camionetas y le dan a las puertas enrollables de los negocios de madrugada para entrar y coger lo que no les pertenece. Estamos en estos últimos tiempos implacables, sin afecto natural. Pero mire, después que Dios da toda esta lista de estas personas, dice que estas personas, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que lo que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. O sea, lo que está diciéndonos aquí la palabra del Señor por boca del apóstol Pablo es que estas personas saben, entienden que son personas, o que saben que lo que están haciendo son cosas que son dignas de muerte. Saben que son cosas malas, son cosas terribles. Mira, todavía yo no he visto a nadie que haga lo malo y diga, ay, mira, aquí estoy, no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, no, huyen. ¿Saben por qué huyen? Matan y salen corriendo. Roban y salen corriendo y lo hacen en la oscuridad porque saben que lo que están haciendo está mal. Saben que lo que están haciendo está mal, amados hermanos. Entonces dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que lo que practican tales cosas son dignos de muerte. Y la palabra de Dios habla fuerte, amados hermanos. Habla duro. Dice que todas estas personas que practican estas cosas, que su vida son estas cosas, hacer estas cosas, sin ningún tipo de remordimiento ni arrepentimiento. Dice, son dignos de muerte. No solo la hacen, sino se complacen con aquellos que la practican. Por eso es que el enemigo y muchas personas se enojan con los cristianos, no gustan de los cristianos, señalan a los cristianos, porque saben que los cristianos, el verdadero cristiano no anda en este tipo de práctica. Saben que el verdadero cristiano es luz, el verdadero cristiano no practica ninguna de estas cosas. Por eso le retuerce en las entrañas a aquellos que sí practican estas cosas y se gozan cuando ven a otros también practicando la misma inmundicia que ellos, o cuando un cristiano decide apartarse del Señor y seguir por el mal camino. Ellos felices le dan la bienvenida, cómo no, vengan para acá. Así mismo es, se gozan con los que lo practican. Eso dice la palabra de Dios. Qué tristeza triste es la condición del ser humano. Eso es lo que dice Romanos 1, amados hermanos. La condición del ser humano es realmente triste. Y dice la palabra de Dios que la ira de Dios se enciende, se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y es que este mundo está bajo ira. Eso dice la palabra del Señor. Este mundo está bajo ira. ¿Quiénes escapamos de esa ira venidera y de esa ira en la cual está este mundo? Aquellos que estamos en Cristo, aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, aquellos que hemos reconocido que nuestra antigua manera de vivir era una manera de vivir que ofendía a Dios y que provocaba la ira de Dios sobre nuestras vidas. Lo que nos hemos arrepentido y por medio de Cristo Dios nos limpia, nos perdona de todo pecado, amados hermanos. Entonces, este libro de Romanos comienza de una manera muy fuerte, revelando quién es el ser humano en realidad, la realidad, la condición, como dice mi hermana Mirna, del ser humano, la condición del ser humano.
en realidad es una condición paupérrima, es una condición muy triste, es una condición muy, pero muy, muy terrible en la cual el ser humano se encuentra. Por eso Dios envió a Cristo, por eso Dios envió a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, amados hermanos. Entonces, hasta aquí quedamos, con el capítulo 1 del libro de Romanos, así Dios lo permite. Dentro de 15 días, el miércoles de más arriba, vamos a estar yendo al capítulo 2, de lo que la palabra de Dios nos habla, nos muestra, nos revela acerca de la condición del ser humano, de la condición humana del ser humano y de lo que Dios, pues, ha establecido a través de su palabra. Así que usted no se puede perder estos estudios. Estos estudios se van a poner muy buenos. Interesante. Y así ya comenzó bueno, imagínense lo que sigue. Sigue, va a estar el capítulo 2 y estos estudios prometen estar poderosos, amados hermanos. Tremendos. Así que invite a otro, esté pendiente, amén. Y si así Dios lo permite, pues nos vamos a seguir viendo y hablando los eso. miércoles, amados hermanos, cada 15 días en este estudio del libro de Romanos. Yo quiero agregar algo. Si hay alguien, ¿verdad?, que está pasando por esta situación, si hay alguien, ¿verdad?, que tiene deseos, ¿verdad?, impropios, desviados, ¿verdad?, o inmoral, déjame decirte que Jesucristo es el único que te puede liberar. Jesucristo es el único que puede cambiar y transformar el corazón del hombre. Porque nosotros siempre, cuando hablamos la palabra, siempre queremos decir algo, que Jesucristo es la salida, que Jesucristo es la puerta. Si usted está viviendo una vida que no agrada a Dios, una vida aberrante ante los ojos de Dios, si usted es una persona que tiene malos hábitos, que está en pecado, o que está dentro de la iglesia y también está practicando esos tipos de pecado, también déjame decirte que el Señor puede liberarte si tú te arrepientes de todo corazón. Y le hablo a aquel también que no conoce a Cristo y que está viviendo una vida que no agrada a Dios, se siente vacío, y a veces ese vacío lo que le haces es hacer ese tipo de conductas que son conductas inapropiadas, que no agrada a Dios, y lo que te está llevando no te está llevando al cielo, sino te está llevando a una condenación eterna, que es el infierno. O sea que Jesucristo es el único que te puede salvar. Jesucristo es el único que te puede liberar de esas tendencias diabólicas, de esas obsesiones, de ese espíritu de pornografía, de ese espíritu de sexo que se está moviendo hoy en el mundo entero, de lujuria. Y si tú has sentido deseos contra tu mismo sexo, déjame decirte, contra la naturaleza, o contra la naturaleza, en contra de la naturaleza de tu mismo sexo, ¿verdad? Si tú eres un hombre, te gusta un hombre, y si tú eres mujer, te gusta una mujer, el Señor te puede liberar. Yo quiero decirte eso, que Jesucristo, para eso vino el Hijo de Dios, para liberar, para deshacer toda obra del enemigo. Eso es lo que yo quiero que tú sepas eso. Estamos hablando del libro de Romanos, estamos hablando de la condición del hombre, la oscuridad y tinieblas que está el hombre, pero a la vez quiero decirte que Jesús puede cambiar al hombre, como estaba hablando la hermana, era Blanqui, ¿no?, que ella decía, hay que orar por ellos para que Dios tenga misericordia. Y claro que hay que orar por ellos, pero ellos tienen que tomar su decisión, como estaba hablando la hermana Tatiana. Hay una condición, una situación y una posición que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, el libre albedrío, ¿verdad? Y si tú tienes un libre albedrío, tú vas a tomar la decisión correcta. Y la decisión correcta que yo te invito a ti es que aceptas a Cristo como Salvador personal. Y vamos a estar haciendo esta oración. Amén. Antes de terminar, amado Dios, vamos, repite conmigo. Si hay alguien que no conoce a Cristo, que se quiere reconciliar con Cristo, amén. Y le agradezco a la hermana Sandra por estar aquí, ¿verdad? A la hermana Blanqui por compartir, a la hermana Sigrid, todas las que están aquí, les bendigo. Amén, y compartan esta transmisión. Repite conmigo, amado Dios, reconozco que soy pecador y que he quebrantado tus leyes. Creo de todo corazón que tu Hijo Jesús murió en la cruz
murió en la cruz por mis pecados y resucitó de entre los muertos. Me arrepiento sinceramente de mi pasado y decido apartarme de él. Invito a Jesús a entrar en mi vida y a mi ser mi Señor y a ser mi Señor, y Salvador de este día en adelante. Por favor, perdóname. Vamos, díselo. Limpia mi corazón y hazme una nueva criatura. Y te doy gracias por salvarme y por el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, si tú quieres orar, como hiciste este mensaje que hablaste de Romano, orar para que sea Dios, ¿verdad? Guardando a los hermanos, ¿verdad? De toda inmundicia y de toda avaricia, ¿verdad? De tantas cosas que hay en el mundo, que sea Dios guardando, ¿verdad? Los hermanos. En este tiempo que estamos viviendo, este tiempo donde cada día está peor, porque como se está acercando la venida de Cristo, estamos viendo que el amor se está hundiendo y la multiplicación de los pecados está siendo peor. Entonces, para que tú pudieras orar por eso. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Sí, palabra que revela la condición del ser humano y por qué el ser humano es como es. Padre Dios Todopoderoso, tú nos has hablado que todas esas condiciones perversas que comete el ser humano, Dios Todopoderoso, viene por causa del pecado de la idolatría, Señor. Todo tiene un origen, y el origen es el no adorar al Dios verdadero. Padre, venimos delante de tu trono clamando por aquellos que están atados, teniendo ojos, no ven, teniendo oídos, no escuchan, Señor. Solo tú puedes conviccionarlos. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo se convicciona de pecado, de justicia y de juicio. Solo tú puedes traerlos al arrepentimiento, al reconocimiento, no de una religión, porque aquí no estamos hablando de religiones, aquí no estamos hablando de religiosidad. Estamos hablando de tu palabra y de Jesucristo, aquel que tú enviaste en la cruz del Calvario y que es el único que tiene la capacidad, Dios mío, de cambiar al ser humano, de abrir sus ojos y de abrir sus oídos para que puedan ver y puedan entender, Dios Todopoderoso, esa revelación que tú das a través de tu palabra. Dios mío, ten misericordia. Ten misericordia de las vidas, ten misericordia de esas almas, Dios mío, entregadas, Señor Dios, por generaciones a la maldad y a la perversidad. Solo tú puedes romper ese vínculo, Señor. Solo tú puedes deshacer, Señor, ese cordón umbilical, Padre, que los une, Señor, a ese estado de maldad y de iniquidad, Señor. Ten misericordia. Te pido por tu pueblo, te pido por tu iglesia. Señor, tu palabra dice que el que sea justo todavía, y el que sea inmundo todavía. Padre, guarda tu iglesia, guarda tu pueblo, Señor, en estos últimos tiempos, donde hay tanta confusión, tanta maldad, Señor. Padre Dios Todopoderoso, da discernimiento a tu iglesia para poder discernir entre lo que es tuyo y lo que no es de ti, Señor. Ponemos a tu pueblo en tus manos, Señor. Guarda a tu iglesia, Señor, de todo lo que no es de ti, de todo lo que no te agrada a ti, Señor. Que tú le des a tu iglesia cada día el mayor entendimiento de tu palabra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, para poder entender estas cosas. Que tu iglesia vuelva a la palabra, que tu iglesia vuelva a predicar la palabra de Dios a las vidas, a las almas, que puedan entender la condición humana y comprender por qué las cosas son como son. Porque las respuestas están en tu palabra, las respuestas están en Cristo, Señor. Tú nos has hablado a través de tu palabra, permítenos, Señor, enseñarla, permítenos, Señor, exponerla, permítenos, Señor, Dios Todopoderoso, iluminarlas a los que nos escuchan, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén, bueno. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por permitirnos dar esa palabra, amén, de ese libro, ¿verdad?, de Romanos, la epístola de Romanos, amén. Y le damos gracias, como diga el Señor, por permitirnos, por darnos ese privilegio
de dar esa enseñanza. Amén, no se lo pierda para la otra semana. Además, arriba vamos a seguir con el capítulo 2. Amén. Y a la vez usted traiga su pluma, su lápiz, su cuaderno, y vamos a estar aprendiendo unos con otros. A la vez quiero saludar también, ¿verdad?, a la hermana Blanqui. Quiero saludar también a la hermana Sandra. La pastora Leida dice que ya estaba viéndonos en Facebook. También hay otros hermanos más, Tatiana, que tú puedes mencionar. Amén, gloria al Señor. Vamos a ver si me salen los hermanos. Esta hermana Pilar. Amén. Mira para ver. La hermana Pilar también. Amén. Dios le bendiga, hermana Pilar, hermano Miguel Hurtado, hermana Blanca, hermana Sigri, abrazos a la distancia, hermano Antonio García, Dios le bendiga, rica y abundantemente, hermana Sandra, Elizabeth, amén. Amén. Dios le damos bendiga, gracias por todos estar en esta transmisión. Y por lo que lo van a ver, y por lo que lo van a ver en diferido también. Como les dije, la otra semana más arriba es a las 6, ¿verdad? A las 6 de la tarde. Por lo que pasa que a veces pasan a veces ciertas cosas, inconveniencias, y entramos un poquito tarde, ¿sí? Pero en el nombre de Jesús, en la otra semana de más arriba vamos a entrar, es a las 7, creo. El estudio bíblico es a las 7:30. A las 7. Y la palabra de los jueves es a las 6. Así que mañana vamos a estar dando una palabra, ¿verdad?, en Lumbrera, en el grupo de Lumbrera a mi camino. Amén. Lo vamos a poner también en nuestra página. Amén. Va a ser a las 6 de la tarde. No se lo pierda, hora de Panamá. Amén. Vamos a estar dando una palabra y a la vez vamos a estar orando por las peticiones e intercediendo, ¿verdad?, junto con mi hermana, ¿verdad?, porque creemos en un Dios de poder, creemos en la oración e intercesión. Dice que la oración de los justos puede mucho, y creemos en el poder de Dios. Así que están cordialmente invitados, ¿verdad, Diana? Amén, hermanos, nos despedimos de ustedes por el honor de la presencia del Señor. Nuevamente reiterando la invitación para el día de mañana, invite a otro. De seguro Dios tiene una palabra poderosa, y luego estaremos orando por sus oraciones, por sus peticiones de oración. Invite a aquellos que tienen situaciones, y para poder orar e interceder por ellos. Amén. Y orar juntos. Y así, entonces, amados hermanos, nos estamos despidiendo. Que sigan pasando ustedes una excelente y bendecida noche. Un abrazo a la distancia. Amén. Y será hasta el día de mañana, si Dios quiere. Amén. Quiero saludar también al hermano Miguel. Amén. Gracias al hermano Miguel que está allí también. Amén. Dios le bendiga, amado hermano. Dios les bendiga y pasen excelente noche. Amén. Hasta la próxima. Gracias a Dios que nos permitió. Ay, Dios mío. Ahora que Tatiana va a hacer la